¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Iniciamos Estudio TN8, edición para hoy jueves 25 de marzo. Tema central el día de hoy, vamos a hablar de economía. El Banco Central presentó el día de ayer un informe que contiene los datos de cómo cerramos 2020 y cuáles son las proyecciones, el comportamiento de nuestra economía a marzo 2021 y las proyecciones para cierre 2021. Hay una proyección positiva de entre 2.5 a crecer entre 2.5 a 3.5%. Les damos la bienvenida y buenos días a los que nos acompañan de 7 a 8 de la mañana y buenas tardes a los que nos van a acompañar, nos van a ver en nuestra repetición a la 1 de la tarde. Tema central entonces, el estado de la economía a marzo de 2021 y nuestro invitado, el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, a quien le damos la bienvenida y agradecemos nos acompañe. Buenos días, bienvenido. Buenos días. 2.5, entre 2.5 a 3.5 es la estimación que estaremos creciendo en este año 2021. Y cerramos con un menos 2 el 2020. Esto significa que el desempeño de la economía nicaragüense fue mucho mejor que el resto del mundo, amortiguando la pandemia, me refiero, ¿no? Así es. Buenos días. Gracias nuevamente por permitirme la oportunidad de poder presentar los análisis y evaluaciones que realiza el Banco Central de Nicaragua. Sí, el año pasado, como resultado de la incertidumbre generada y generalizada por la pandemia, el mundo se vio sacudido por los confinamientos y por los cierres de las economías. Y las primeras previsiones eran bastante dramáticas de actividad económica. Muchos pensaron incluso que la actividad económica mundial iba a caer hasta un 10%. Los países más desarrollados sufrieron bastante por la pandemia, tasas del 7% de caída en Europa y tasas del 6% de caída en otras economías grandes. En algún momento se proyectó una caída para Nicaragua. Para Nicaragua 6, ¿verdad? Se proyectó, algunos andaban pensando, como el Fondo Monetario, que iba a caer la economía un 6%. Otros todavía más pesimistas, que iba a caer un 8%. La CEPAL proyectó un 8% de caída. Nosotros siempre hemos creído que Nicaragua tiene grandes fortalezas y cuando estábamos en esa condición, pues hicimos nuestras mejores estimaciones técnicas y no nos daba esa caída del 6, 8%. Eso pudo haber significado la parálisis total de la economía para el caso nuestro, porque ya venía Nicaragua de 2 años de reducción también como resultado de los fenómenos sociopolíticos. Entonces, nuestro análisis fue bastante básico en ese sentido. Si ya habíamos nosotros recibido 2 impactos, era muy difícil continuar bajando más. Y claro, los países que venían creciendo y no habían recibido ningún impacto, tenían la de caer más. Y así fue que al inicio nos propusimos como meta tener una caída de 4,5%. Esa fue la primera estimación que nosotros realizamos. Pero ya en octubre, noviembre, vimos que la economía venía reflejando un mejor desempeño. La agricultura nuevamente volvió a ser el pilar de sostenibilidad de nuestro país. Lo fue durante los años convulsos sociopolíticos y también lo fue durante la pandemia. Y además de eso, el sector construcción también se mantuvo dinámico, en buena medida impulsada por los programas públicos y por la construcción de vivienda de la Bismarck Martínez. Todo esto contribuyó a que el sector construcción finalizara el año con una buena tasa de crecimiento. Y además de eso, hasta el comercio, que al inicio de la pandemia se vio bastante afectado, pero no lo fue tanto como el resto de sectores, porque a la larga las personas tenían que abastecerse de alimentos y de productos de primera necesidad. Y al final del año también el comercio terminó cerrando en positivo. Entonces, en octubre y noviembre ya observábamos que las fortalezas que tiene este país iban a posibilitarnos tener una menor caída de la prevista, incluso hasta por nosotros mismos.
Y terminamos así el año con una caída del 2%, que efectivamente, como bien mencionas, es una tasa realmente, es una tasa, si bien negativa, pero realmente comparado con el resto de países, no nos fue tan mal como al resto. América Latina cayó un 6% en promedio. Centroamérica igual, un 5% cayó. Entonces, en caso de Centroamérica, Guatemala es la que menos cayó. Después seguimos nosotros y después otros países. Lamentablemente, les fue bien mal con la pandemia. Una de las razones que nosotros creemos que está detrás de este resultado, además de las políticas del campo fiscal que te mencioné, de promoción del gasto en infraestructura, también tuvo que ver con que Nicaragua no aplicó una política de confinamiento forzado, ¿verdad? Probablemente los organismos como CEPAL y otros que estaban estimando hasta un 6 y 8% de decrecimiento o de caída, pensaron y lo hicieron en el contexto de un cierre. Así es. Total, ¿verdad? De confinamiento para Nicaragua. Así es. Y tal vez por eso, ¿verdad?, obtuvieron esas proyecciones tan negativas. Igual fueron recomponiendo o reformulando sus estimaciones, ¿verdad? Sí, porque ya al final, pues, el Fondo Monetario también revisó su estimación. La última que conocimos de ellos es de una caída de un 3%. Ya se acercaba más a los números que nosotros estábamos esperando. Entonces, así cerramos el año 2020 con una dinámica hacia el final del año bien interesante. Ya el cuarto trimestre mostró que la dinámica del comercio venía fuerte. Las importaciones comenzaron a recuperarse ya al final del año. Y un elemento también que se ha mantenido constante en todo este periodo ha sido que las remesas que en abril del 2020 se redujeron dramáticamente, en 8%, y parecían que iban a caer durante todo el año, más bien estas se recuperaron y finalizaron creciendo a una tasa de un 10%. Hay una gráfica en la presentación sobre el estado de la economía que nos mostraron ayer a través del Banco Central, que me gustaría compartir con los televidentes, es cómo anduvo el comportamiento de la economía a nivel del mundo. Es la primera gráfica, muchachos. La economía nicaragüense enfrentó un contexto internacional adverso en 2020 y en la parte izquierda de la pantalla de nuestros televidentes se ve en las barras, la barra naranja es el PIB mundial en el año 2020. Así es. Menos 3.5%. Economías avanzadas es la barra celeste, 4.9% de caída. Sí. Y la economía... economías emergentes. Emergente, ¿verdad? En la que está China, que creció. Con menos 2.4%. Así es, así es. Y puedes ver también aquí las tasas de crecimiento en el caso de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Se ve que América Latina cayó un 7%, ¿verdad?, en el 2020. Y así sucesivamente el resto. Es decir, el efecto final de la pandemia fue definitivamente una pérdida de producción, comercio y empleo enorme. Ese es para el mundo entero. Ese es el mundo, esas son las cifras del mundo. La siguiente gráfica es Nicaragua. Sí. ¿¿Cómo anduvo Nicaragua en ese sentido en el año 2020? Ahí está, nos podríamos concentrar en el gráfico del centro, ¿verdad? El gráfico del PIB que tienes ahí, en el primero, el que te muestra es la dinámica que venía presentando la economía. Ahí se observa, por ejemplo, la caída del 9.1% que se observó en el 2019 y luego la recuperación que se venía presentando. Correcto. Cuando llegamos al primer trimestre del 2020 ya la economía estaba creciendo 1.1%. Esto fue antes del coronavirus. Sí. Y después del coronavirus se ve cómo cae un 6.3% durante el segundo trimestre y luego cómo se viene recuperando a los trimestres subsiguientes. Sí. Ese aumento del 1.9% o de caída del 1.9% se debió al efecto de los huracanes. Es decir, el 2020 tuvo dos impactos, ¿verdad? Tuvo el impacto de la pandemia, pero también tuvo el impacto de los huracanes. Y el impacto de los huracanes no fue menospreciable, es enorme, es grande.
Y ese está ahí como un problema que hay que ir a resolver, ¿no? Los daños que hubieron en infraestructura y que se están atendiendo y que se movilizaron muchos recursos para ello, pues van a tener que buscar cómo paliar este efecto. La agricultura también tuvo su impacto y quizás es el único trimestre en que la agricultura reflejó tasas negativas, ¿verdad? Pero, y por el lado del gasto también es importante verte que la formación de bruta de capital fijo creció un 2.6% ya cerrado el año, a diferencia de las exportaciones de bienes y servicios que sí se redujeron. Sí. Cuando nosotros hablamos de exportaciones de bienes y servicios, ahí estamos incorporando todos los ingresos, tanto de las mercancías como de los servicios, por ejemplo, el turismo. En el caso de las mercancías, pues estuvieron muy bien, creciendo casi un 6%, las exportaciones de bienes diferentes a zona franca, porque la zona franca sí reflejaron una caída del 14%. Y esto pues porque las diferentes empresas, especialmente textileras y de arneses, bajaron los pedidos de producción a Nicaragua, dado la pandemia. Pero en las mercancías en sí mismas, que son la producción de productos primarios que Nicaragua, pues, históricamente ha venido produciendo, como el café, el oro, en este caso, que ha tenido un importante repunte, la ganadería y la carne, estas han venido creciendo positivamente y coadyuvaron a un buen resultado exportador. El turismo, pues, está claro, ¿no? Con la parálisis que hubo a nivel mundial, pues, reflejó una caída considerable, ¿verdad? El año pasado se percibieron como 185 millones de dólares en turismo, después de que el año antepasado fueron 515 millones de dólares. Y el sector, como te expliqué, manufacturero, también se vio afectado por la producción de zona franca. Okay. Ese es 2020, ¿verdad? Ese es 2020. Cerramos con un menos 2%, negativo, pero menos desastroso, menos grave que el resto del mundo. Así es. Decisivo el tema de no haber cerrado la economía. Sí, así es. Ese fue quizás el factor que está detrás del buen resultado, entre comillas, ¿verdad?, que obtuvimos el año pasado. Lo otro es de que el resultado del año pasado fue, y en el mundo entero, no solo en Nicaragua, bastante desigual y disparejo, ¿verdad? Sí. O sea, hay sectores que continuaron creciendo, pero hay sectores que realmente sufrieron mucho por la pandemia. En el caso del turismo, 63%. Y es evidente que en todo el mundo, ¿verdad?, los hoteles y restaurantes, más los hoteles que los restaurantes, muchos clausuraron, otros están en espera de la reactivación del turismo y economía mundial. Y también mucho sector pyme resultó afectado porque hay mucha actividad por cuenta propia y hay mucha actividad de sectores que no pueden sobrevivir por mucho tiempo si no tienen una clientela fija o una producción fija y permanente atendiéndola. Okay. Además, muchos de esos sectores no tienen acceso al mercado de crédito, entonces una parálisis los ha golpeado fuertemente. Y parte de la decisión del no confinamiento, pues creo que viene en esa dirección, ¿no? Evitar que estas economías, que dependen mucho del día a día y de operar de esa manera, pues no se viese tan golpeada, pues, por la pandemia. Entonces, eso es lo que vimos en el 2020. Pues es increíble que celebremos, ¿verdad?, un menos 2. Bueno, es negativo, pero es que en el contexto en que lo estamos resaltando, es extraordinario porque Nicaragua no solo tuvo la pandemia, tuvo 2 huracanes. Así es. Y como te mencioné, los huracanes tuvieron un impacto y se ve claramente en las cifras que perdimos casi un punto de crecimiento debido al impacto del huracán. Pues eso está claro ahí en las cifras. Quizás si no hubiese venido ese fenómeno, hubiésemos terminado incluso no con un menos 2, sino tal vez con el menos 1,5 que teníamos pronosticado nosotros. 2020, menos 2 y 2021, hablemos de 2021. Sí. Quiero irme a pausa con esta gráfica porque es ya
la gráfica que muestra las estimaciones 2021 y me gustaría compartir el análisis y el dato con el presidente del Banco Central sobre las principales variables que permiten hoy proyectar entre 2.5 y 3.5. Es la gráfica número 3, muchachos, para que la compartamos. Ahí está. Dice, para 2021 se estiman resultados positivos en las principales variables macroeconómicas. Y la principal es la del crecimiento, ¿verdad? Así es. Una estimación entre 2.5 y 3.5%. Vamos a regresar después de la pausa, pero nos vamos a ir con el doctor Sandino y su adelanto. Doctor, buenos días, adelante. Muy buenos días, don Erwin. Viene la Semana Santa y con ella viene la protección de los lentes. Vamos a hablar hoy con el experto del tema, el doctor Gonzalo Torres, sobre estrabismo y la necesidad de lentes prismáticos. Una entrevista muy interesante que no pueden perderse porque también serán beneficiosos de lentes con nosotros. Gracias. Toda Nicaragua, TN8. Toda Nicaragua, TN8. Estamos conversando con el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, sobre el estado de la economía. Un informe que presentó precisamente el Banco Central el día de ayer, el estado de la economía a marzo 2021. Cerramos un 2020 con -2, un dato negativo, pero menos desastroso, menos traumático que el resto de todo el mundo, ¿no? que decreció hasta 6 y hasta 8% algunos, ¿verdad? Lo destacaba el presidente del Banco Central, decisivo fue las políticas económicas. Entre ellas, la principal es que Nicaragua no cerró su economía. Nicaragua no se fue a un confinamiento absoluto como el resto, o al menos como la mayoría de países en el mundo. Vamos a hablar en este sentido de ya no 2020, sino 2021. Tenemos una estimación de 2.5 a 3.5 de crecimiento. ¿Cuáles son las principales variables que están permitiendo esa estimación? Sí, el 2021 nosotros lo vemos con esa tasa porque primero el factor que estuvo detrás de la caída, que fue del coronavirus, que fue la pandemia y que fue la caída del comercio mundial y de las principales economías, pues ya no está presente en el 2021 y lo que más bien se pronostican son recuperaciones fuertes en casi todos los países. Entonces, la demanda mundial va a crecer. Muchos países han implementado políticas de estímulo considerables, que eso va a aumentar la demanda por productos, entre ellos los que se encuentran en Nicaragua. Los precios de los bienes que nosotros exportamos, todos han crecido. El precio del café creció, el precio del oro está creciendo, incluso la ganadería, los precios de la carne están bien.
Y el resto de productos que conforman Y los la cesta volúmenes están en crecimiento también. Los volúmenes un poco menos Ajá. en el caso del 2020, el cierre del 2020, pero nosotros para el 2021 estamos esperando crecimiento en volumen. El volumen del oro sí ha crecido considerablemente, ¿verdad? Entonces, lo que vemos nosotros es que la economía mundial va a demandar de más bienes. Eso tiene un colateral, sí, ¿verdad? Que es que al aumentar la demanda mundial, los precios también vienen hacia arriba. Pero me voy a referir primero a lo que está fundamentando el crecimiento. Entonces, primero vemos ese factor, ese elemento mundial. Y eso, pues, también incide sobre las expectativas, porque si la economía nuevamente mundial vuelve a repuntar, pues también las economías nacionales hacen lo mismo. Por otro lado están las vacunas, ¿no? Si se produce una vacunación masiva como se está esperando, pues eso también disminuye también la incertidumbre y moviliza a las personas. Sí. Por el otro lado, a lo interno nosotros no hemos visto un quiebre de las estructuras productivas, como sí ha ocurrido en otros países que por el confinamiento, una vez que se cerraron, volver a reabrir resulta complejo. Y quizás ya las redes que habían de comercio y producción ya no existen, hay que rehacerlas, entonces es un poco más complicado. Y hay un dato que es fundamental que a nosotros nos está determinando que la recuperación no solamente viene a buen paso, sino que también va a continuar durante 2021, y es que las cifras que hemos estado levantando por el lado del empleo pues son bastante positivas. Por ejemplo, la pandemia generó una reducción en la ocupación global estimada por nosotros en alrededor de 211,000 personas. O sea, fue una gran pérdida de ocupación hasta junio del 2020. Sí. Pero después de junio del 2020, la ocupación ha crecido 218,000 personas, con los datos que se derivan de la encuesta continua de los hogares que publica el INIDE. Y por el otro lado, cuando nos vamos a las estadísticas del Seguro Social, reflejan igual comportamiento. Es decir, las estadísticas del Seguro Social reflejan un incremento desde junio del 56,000 nuevos afiliados a la seguridad social, que muchos de ellos seguro tal vez no sean nuevos, sino personas que se desafiliaron en el momento de la pandemia y volvieron a reafiliarse, pero igual se muestra una dinámica muy bien fuerte. 746,000 afiliados registra ya el Seguro Social, que es una cifra incluso superior a la existente en enero de 2020. Entonces, esa estimación que tenemos del empleo, de los ocupados totales y del Seguro Social, pues nos ubica en una buena posición para hacer una estimación de recuperación hacia el año 2021. O sea, hay estadísticas fuertes que se ven en el comercio. Otra información relevante tiene que ver con las importaciones. Incluso en enero y febrero ya se observa una dinámica de mayor demanda por importaciones, que eso lo que refleja es un elemento movilizativo de gasto que estaba allí. Mayor consumo. Y de mayor consumo que estaba allí esperando en la pandemia. En el 2020 se produjo un fenómeno incluso, que fue raro, porque realmente en la economía no se había presentado. Y es que la gente ahorró. La gente ahorró. Y cuando nosotros vimos la pandemia y cuando comenzó, pensamos que los depósitos iban a quedar congelados. Y no, más bien aumentaron y crecieron por mucho. Eso no ocurrió en la crisis precedente. En la precedente más bien había una demanda por liquidez y demanda por depósito. Sí. Durante la pandemia, al ser sanitaria y no ser financiera, entonces las personas y las empresas, los hogares y las empresas más bien adoptaron una estrategia diferente, ¿no? O sea, con paz de espera, ahorrando. Entonces, los depósitos subieron y las reservas incluso del Banco Central también crecieron. Los bancos mismos se presentaron ante una incertidumbre de dar crédito o invertir. Y los bancos se optaron más bien por invertir. Y muchas de las inversiones, como el mundo se convulsionó y las tasas de interés bajaron a 0.25%, o sea, una cosa extraordinaria. Mientras nosotros, el Banco Central, ofrecíamos tasas de 2.3%, entonces la banca
para balancear entre el riesgo de perder el crédito, porque la economía está deprimida, la economía mundial y la nacional un poco también al cierre de la pandemia, entonces optaron por realizar sus inversiones en el Banco Central también. Entonces, ese fenómeno de mayor ahorro deja a Nicaragua en una posición muy buena para entrar al 2021, con recursos suficientes para generar una recuperación. Hay elementos esos son los elementos que nosotros estamos soportando, ¿no? Recuperación del empleo, movilización al consumo, que ya se está observando, los depósitos que venían creciendo mucho en 2020, quizás ahora, ¿verdad? Como viene la etapa de gasto, pues sigan creciendo, pero ya a tasas más moderadas, ¿verdad? Porque ya no hay ese efecto precautorio, más bien ahora hay el efecto dinámico de gasto. ¿Y hay algún elemento que empuje o que incentive a los bancos a reactivar con una mayor velocidad el crédito? Pues yo creo que la condición macroeconómica global misma y estos diagnósticos y el diagnóstico de la economía mundial de ellos motivarlos a dar crédito. Hay elementos que son imponderables. La verdad es de que prestar no es fácil. Hay detrás un elemento de riesgo. Pero es un factor importantísimo, digamos, para la dinámica económica, ¿no? No, el crédito. es un factor relevante para la dinámica económica. O sea, es por decir, falta de depósito, por falta de liquidez, no tenemos problema. liquidez hay. Eso es. El año pasado se acumuló mucha liquidez por razón precautoria, ¿verdad? Este año lo más seguro es que esa liquidez vuelva a la economía, ya en materia de gasto, ya bien sea de consumo, de inversión o los créditos mismos. Y eso tiene que ocurrir. Te doy un dato que aparece en nuestro informe. Las microfinancieras ya están dando crédito. Incluso es tan positivo la dinámica de dar crédito que hasta la mora de ellos se ha reducido. De un 10% ya andan a un 4% de mora. Y ya están ellos en la dinámica crediticia. Entonces, la banca tiene que volver Bueno, a la todo el dinámica de sistema crédito. acaba de concluir hace un par de semanas la feria Expocasa. Y También ya con todas comenzaron. las instituciones Claro, financieras claro. Dando crédito. Nosotros creemos... Ayer estaban descargando en Corinto decenas de vehículos. Así es. Supongo que las casas comerciales ya están trayendo ya nuevamente están vehículos. en contacto con el sistema financiero de si van a financiar esos carros y si no, no los estarían trayendo, ¿no? Seguro que lo van a hacer porque es ineludible. Uno puede un año, la banca puede un año ahorrar, ¿verdad? Y sacrificar rentabilidad, ¿no? En el sentido de que en lugar de ganarle la tasa del crédito, ganarle una tasa del 2-3%. Eso puede pasar un año, pero no puede pasar siempre. Porque al final el negocio bancario es dar crédito. Ahí es donde está la verdadera rentabilidad. Entonces, nosotros creemos que esto va a seguir así. Nuestra tasa de interés, la que el Banco Central cobra por sus operaciones monetarias y financieras de liquidez, está a un mínimo, 3,5%. Es una tasa sumamente baja, y si consideramos que es una tasa incluso que es sin mantenimiento de valor, o sea, es sumamente baja. Y tenemos mecanismos para proveer de liquidez, todavía continúa abierto el mecanismo de los 4.000 millones de córdobas para liberar encaje. Sí. Y podríamos incluso revisar hasta los plazos para dinamizar la economía o armar otros programas que faciliten pues, el acceso de financiamiento Pero a toda todas estas políticas de la banca. acceso a financiamiento no tienen un condicionante, digamos, para empujar o reorientar a que el banco tenga no solo estímulos, sino un requisito que cumplir para destinar un poquito más el crédito hacia el sector productivo. Porque la banca históricamente ha preferido el consumo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una creencia de que el crédito en general es el que impacta. Siempre lo he dicho, ¿no? El consumo es la otra cara de la producción. Sí. Financiar consumo no es necesariamente malo. ¿Por qué? Porque al financiar al consumidor, el consumidor demanda más al productor. Correcto. O sea, si se lo das al productor, pero el productor no tiene consumidores, entonces puedes perder ese crédito. Entonces, no es necesariamente malo. Lo importante es que se dinamice, ¿verdad? Que hayan más recursos. Y en eso nosotros, el Banco Central, vamos a estar haciendo prioridad en este año, ¿no? El movilizar la intermediación financiera, porque cuando existe ahorro, pero no se traslada esto a financiamiento, como que
el sistema financiero pierde su rol, ¿no? Sí. De movilizar recursos. Entonces es una responsabilidad nuestra estar promoviéndolo y procurar que esto ocurra. Por eso te digo de que nosotros hemos estado estudiando muchos programas que se han organizado en otros países para movilizar la intermediación financiera y vamos a trabajar en esa dirección durante este año. Entonces, hay elementos para el 2021 concretos que están ahí, hay financiamiento. Nicaragua en el 2020 recibió muchos recursos del exterior. El Ministerio de Hacienda recibió recursos del Fondo Monetario por 180 millones de dólares que van a ser gastados durante este año, ¿verdad? Son recursos que están comprometidos al apoyo de la pandemia. Y también pues se recibieron y se van a recibir recursos para apoyar la reconstrucción y de los huracanes. Entonces, son elementos concretos los que te he mencionado, que todos estos nos indican a nosotros que el 2021 tiene todas las condiciones para crecer, no para continuar decreciendo. Eso no vemos ese escenario. Y 2.5, ese rango de 2.5 a 3.5, ¿es optimista o conservador? Yo, en el actual contexto, lo veo un escenario balanceado. O sea, si yo pudiera tener un número mayor y sacar todos los supuestos que dan ese número, pero no podría ponerlo sobre la mesa. Yo por eso te mencioné estos factores que son reales, que son los que nos están apuntando a ese número. En esta ocasión, pues quisiéramos tener, yo te quisiera dar un número de un 6, 7%, eso es bonito decirlo, pero después soportarlo podría ser complicado, porque realmente pero siempre ocurren hechos. Esa es la aspiración, ¿no? Volver la aspiración es volver allá al 5%. Por 2017. Así es. ¿No? La aspiración es volver al 5% de crecimiento promedio. Para desde ahí volver a soñar con 6, 7, 8. Así es. Bueno, o sea, es más, no debemos renunciar a ese 5% como nicaragüenses. ¿Qué tan largo estamos de eso? Bueno, es una pregunta bastante difícil de responder porque hay muchos imponderables. En el caso del año 2021 incluso, también hay imponderables, ¿verdad? Uno no puede apostar que todo va a estar bien. Siempre hay fenómenos. El cambio climático es un hecho real, está allí. No sabemos cómo va a reflejarse en este año. Esa es la mayor de todas las incertidumbres. De hecho, el coronavirus fue una incertidumbre no esperada, un shock no esperado. Y como te mencioné, el aumento de la demanda mundial tiene el efecto positivo que te empuja la producción, pero tiene también el efecto que te empuja precios. Y los precios del petróleo parecen que ya se están ubicando en los rangos precedentes a la crisis. Es decir, ¿Y a qué nivel podría entre 60 y 70 dólares. ¿A qué nivel podría, si es que podemos hablar de disparar o subir un poquito el tema de la inflación? Eso? Bueno, lo que nosotros tenemos en nuestra estimación es eso. Hemos incorporado la estimación de los precios del petróleo y por eso es que la inflación a nosotros nos está resultando en un rango entre un 3,5% y un 4,5%. Un poquito mayor que el año pasado. Va a ser mayor, claro, porque el año pasado terminamos en 2,9%. Y ahora podríamos terminar hasta en un 4,5% debido a los precios del petróleo. Los precios del petróleo son bastante sensibles al gasto, a la capacidad de ingreso de la economía. Por ejemplo, el año pasado, como resultado de la baja de los precios del petróleo, que recordás que en algún momento llegaron a los 22 dólares el barril, en promedio ya el año pasado terminamos como en 41 dólares el precio del petróleo, pero la factura petrolera bajó 280 millones de dólares. Entonces, si ahora que los precios están en 62 dólares y podrían ser mayores, entonces la factura petrolera podría incrementar también en ese monto. Entonces, eso significaría un drenaje de ingresos hacia el exterior. Entonces, no es menospreciable estos volúmenes. Sin embargo, la economía también ha mostrado que si su fundamento es tan sólido y si todos los precios se están moviendo, incluso los precios de los productos que nosotros exportamos y se está moviendo la economía como resultado de estos ahorros y esta evolución del empleo y de los programas de inversión pública, entonces tampoco podría ser tan dramático. Lo que sí que te frenaría un poco, pero tampoco como para botarte, ¿verdad? O sea, no vemos nosotros una caída negativa como resultado de los precios del petróleo. Más bien lo que vemos dificultades, pues, porque vas a tener que destinar más recursos hacia el exterior. El otro elemento que
también va, según nuestro análisis, ¿verdad?, a dinamizar, es que en la medida que se aumenten las vacunaciones y en la medida en que los países retomen esa confianza y esa dinámica, pues entonces el flujo también de personas, de turistas, va a volver y eso pues le va a ayudar al país. Estamos hablando de ya 2021 regresamos a la senda de crecimiento, ¿verdad? 2.5 a 3.5. ¿Cómo se mide? ¿Cuál es la principal variable para medir el impacto esto en el día a día, ahí en el barrio, ahí en la comunidad, ahí en la calle, ahí en la microeconomía? Bueno, hay dos elementos que ayudan a entender este tema de las cifras, porque hablar de un 1, un 2% es bastante abstracto, es la verdad. O sea, lo que mide es dinámica, que se están moviendo las cosas, pero la verdad es que esto se mide en empleo y se mide en adquisición de bienes y servicios. Esas son las dos variables microeconómicas. Es decir, cuando la economía viene cayendo, pues hay menos empleo, y hay menos bienes y servicios, hay menos dinámica. Eso lo hemos podido ver claramente nosotros en estas convulsiones que hemos vivido. Ahora que la economía se está recuperando, un 2,5%, 3,5%, entonces esperamos que haya más empleo, que haya más volumen de venta de bienes y servicios, que haya más comercio, que haya más actividad recreativa, que pues las personas las disfrutan y que forman parte también de la actividad económica, que haya más movilización de personas. En esa microeconomía es que se ve la dinámica. Tal vez recordemos cuando el país estuvo creciendo al 5% allá en el año 2017, la dinámica que había era tremenda, ¿verdad? Incluso puedes recordar esas tasas de crecimiento, que la movilización de personas y el tráfico vehicular eran realmente un reto, moverse en horas pico. Bueno, cuando la economía se recupera, también se producen esos fenómenos, ¿verdad? Esa es la manera en cómo debe verse desde el punto de vista de la persona. ¿Y se puede hacer alguna estimación, es decir, por cada punto, 3 puntos, 2.5, 3.5, de cuántos empleos podríamos estar Nosotros, hablando? cuando estábamos en una situación estable, pues sin tanta convulsión, cada punto de empleo andaba por los 30.000 ocupados. Cada punto de producción andaba por los 30.000 ocupados. Es decir, 150.000 ocupados nuevos. Un número bastante grande. Pero ahora que tenemos nosotros una situación que no estamos en términos estables, sino que más bien estamos por debajo de nuestra capacidad, lo más probable es que el número sea mayor. Como te mencioné, acá en la cifra se recuperaron 216.000 empleos, desde 218.000 desde junio hasta diciembre. O sea, en 6 meses se recuperaron 218.000. ¿Cuánto se podrá recuperar en el año 2021? Bueno, no creo que tanto los 218.000, pero si se podrían recuperar quizás el doble, o sea, 40.000 por cada punto de crecimiento, entonces estaríamos hablando sin problema de unos 50.000, 60.000 nuevos empleos. Y cuando hablamos de impacto, del crecimiento y de esta dinámica de volver a esa curva hacia arriba, ascendente en el crecimiento, ¿tiene algún reflejo esto directo en el tema de la inversión extranjera directa? Efectivamente, porque una condición de crecimiento es fundamental para que el inversionista se vea atraído. La inversión en Nicaragua llegó a niveles importantes, casi 1.700 millones de dólares la extranjera, hacia 2017, debido pues a la gran dinámica que traía el país, 10 años continuos, creciendo a tasas cada vez más crecientes, valga la redundancia, ¿verdad? Y claro, con toda esta convulsión, pues esos montos han bajado. Entonces, la expectativa de que Nicaragua pueda retomar esa senda, pues seguramente va a traer más inversión. Para cerrar, Semana Santa también podría significar un pico en esa curva, ¿verdad?, de crecer. Sí, creo que ya lo que hemos observado nosotros es bastante regularización en los movimientos de personas y en el comercio. Y como el año pasado la Semana Santa estuvo confinada porque precisamente el primer caso de coronavirus se dio en marzo y la Semana Santa estuvo
básicamente cerrada. Este Perdón, año va a perdón, haber un perdón, crecimiento. Porque lo que se hace en el año es como un promedio, ¿no? Claro. Desde 2.5, 3.5, pero hay meses en que crecemos más. Así es, hay meses, semanas incluso, como la Semana Santa, y las fiestas patrias es otro fenómeno. Y el mes de diciembre se le conocen como estacionales, o sea, en ese momento se producen los picos. Y este año seguro se va a producir un pico. Es más, nosotros esperamos que el segundo trimestre sea particularmente elevado. ¿Por qué? Porque el año pasado, el segundo semestre, tuvo bastante desaceleración. Fue un mes en que la actividad económica cayó más de un 6%. Entonces, lo más probable es que este mes, que ya no existe ese fenómeno y que hay movilización y hay producción, lo más seguro es que la tasa de crecimiento sea bien interesante. Pero eso no nos va a llevar a nosotros a entusiasmarnos mucho, porque eso que me estás mencionando, de los picos, pues vienen. El segundo trimestre va a ser de importantes tasas de crecimiento. Muchísimas gracias. Cerramos entonces 2020 con -2 y arrancamos con una proyección 2021 de crecer entre 2.5 a 3.5%. Así es. Tus conclusiones y comentarios de cierre. Oye. Bueno, nosotros desde nuestra institución vamos a continuar monitoreando y dando a conocer estas evoluciones. Creemos que vamos a desarrollar toda y poner a disposición nuestra política monetaria para que la actividad económica se vea beneficiada también con la intermediación financiera. Y bueno, y desearle pues lo mejor a todos los negocios para que se produzca este resultado positivo que estamos esperando. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa, regreso después del corte con el doctor Sandino y el segmento de salud preventiva.